Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de El Factor 88. Yo soy el profe Mariano y voy a estar con ustedes durante la próxima hora tratando temas de suma importancia para la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 88. Pero como ustedes saben, yo nunca estoy solo porque siempre me acompañan las bellas y las guapas de la técnica 88, que pareciera, Tania, que cada vez se están haciendo menos guapas. No me refiero a que se estén haciendo feas, sino que cada vez hay menos guapas, ya cada vez vienen menos compañeras. Pero te damos la bienvenida, Tania, ¿cómo te encuentras? Pues después de que me dijeron fea, muy bien, contenta como cada viernes, y pues siempre es para aprender. Bienvenidos todos, bienvenido, profe Pablo. Gracias. Pero no te adelantes a las presentaciones, Tania. Y además no dije que fueran feas, dije que nos están faltando guapas, que antes eran más guapas, o sea que eran más personas. Están haciendo menos, pues yo Pues están haciendo menos guapas porque ya nomás me quedan 2 guapas. Pues ya antes eran 3 o 4 y ahora ya no me quedan 2. Maestra Carmelita, ¿cómo se encuentra? Contenta nuevamente aquí con tanto chico y pues una vez más, una fecha importante. México, yo creo que pues tenemos mucho que conmemorar y pues aquí está también. Agradecemos al profe Pablo que es el de la asignatura que nos va a apoyar en esta ocasión y pues vamos a ver qué más aprendemos, porque diario la verdad aprendemos algo nuevo, grandes y chicos. Hay cosas que pues no sabemos, ¿verdad? Y es un aprendizaje, y este tipo de programas para mí es un gran aprendizaje. Y gracias, chicos, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Pues ya te presentaron, profe Pablo, bienvenido. ¿Qué ocasión será esta? ¿Ya la quinta o sexta ocasión que te tenemos por aquí, verdad? ¿O no? ¿Cómo has estado, primero que nada? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, pues gracias por la invitación otra vez. Creo que es la quinta vez que estoy por aquí, que tengo la oportunidad de compartir algo de lo que se ve en la escuela, compartir aquí con los compañeros y con el público que nos ve a través del Facebook Live de Factor 88. Para mí me gusta mucho esta dinámica, este proyecto, y cada que me inviten yo voy a estar. A pesar de cualquier situación, aquí estoy y muy contento. Gracias. Sí, qué bueno que estás, porque cuando me enteré de dónde andabas dije, ay Dios, nos va a dejar colgado, y el tema ya estaba programado. Pues bueno, chicos, mañana sabe qué se celebra, alguien sabe qué se celebra, porque el tema de hoy trata de lo que se conmemora el aniversario de mañana. A ver, Karime, ¿qué nos vas a decir? La Revolución Mexicana. Ándale, la Revolución Mexicana. Y para estos temas históricos de ciencias sociales, pues nos gusta invitar a nuestro amigo Pablo Elenes, que es, vamos a decirlo ahí, como un erudito ahí de las ciencias sociales, porque son los temas que te apasionan, ¿a poco no? Son los temas que te apasionan y se nota cuando platicamos aquí en el Factor 88. Pues no nos queda más que... Ay, perdón. Gracias. No, sí, Mariano, sí, iba a comentar de los temas. Fíjate que yo cuando entré de maestro, pues por mi perfil y por todo ese tipo de situaciones internas, pues se me dio la facilidad de estar en historia, y pues yo encantado, porque a mí desde pequeño me gustaba la historia desde la secundaria, y pues hago lo que me gusta, pues, y me pagan, como dicen. Encantado. Pues qué mejor, ¿verdad? Que te paguen por lo que te gusta hacer. Ajá. Pues nada más, pues te damos la bienvenida y pues te cedemos los micrófonos, las cámaras. Ya puedes compartir si tienes algo que compartirnos visualmente. Entonces adelante, profe Pablo, pues el escenario es todo tuyo. Gracias. Pongan atención, pongan atención, jóvenes, porque al final acuérdense que va a haber un cuestionario. Tengan su hoja y su papel a la mano. Digo, elige lo mismo, una hojita y una plumita a la mano para hacer un pequeño test, un cuestionario al final. Ay, disculpa, Pablo, ahora sí, adelante. Sí, pues como abrió de preámbulo nuestro amigo y nuestro hostess, nuestro anfitrión de Factor 88, Mariano, con la pregunta de el día de mañana, qué se celebra, qué se conmemora, pues, y la compañera, ¿quién fue la que comentó? Fue Karime. Karime nos dice que la Revolución de México, es correcto, mañana
se conmemoran un aniversario más de la Revolución de México. De hecho, pues gracias a la Revolución de México, el lunes no tuvimos clases. ¿No se acuerdan que el lunes no hubo clases, que hubo fin de semana largo? Ese fue el motivo por el cual no hubo clases, porque ya ven que se hacen los fines de semana largos cuando hay algún hecho histórico que conmemorar, que celebrar. Entonces, el día lunes pues ya fue nuestro día de asueto por el 20 de noviembre, que el día sábado, mañana, es un aniversario más. Podemos empezar porque la Revolución de México fue un movimiento social que empezó en 1910. Entonces, el día de mañana, ¿cuántos años se cumplirían del inicio de la Revolución de México? Si fue en 1910. A ver, Cris, a ver. 111 años. Así es, en efecto, 111 años de que empezó ese movimiento histórico llamado la Revolución de México. Bueno, a ver, esos chicos participativos, esos chicos inteligentes de la isla, ¿saben lo que significa el concepto revolución? ¿Qué es una revolución? A ver, ¿quién dice yo? Es alguien que se revela al que es superior. Ok, buen concepto. Alguien que se revela ante el superior, ante la autoridad. ¿Quién más? A ver, otro más. Yo. A ver, Cris. Una revolución es un tipo de movimiento que, como dice Juan, es por rebelarse contra algún tipo de gobierno de una persona o varias personas. Generalmente se usa con países, pues. Ok, así es, en efecto es una rebelión del pueblo contra los gobiernos. Es revolución es cambiar, y en temas históricos por lo general tiene que ver con cambiar a los gobiernos, porque son gobiernos que no están cumpliendo las expectativas o las necesidades de la gente. Por ahí, Ángel Moisés, tu micrófono, por favor, Ángel Moisés, porque se está entrando algo de sonido. Entonces, eso es una revolución, es un cambio hecho por el pueblo para, de alguna manera, ya sea pacífico o no pacífico, por el uso de las armas, cambiar a los gobiernos. ¿Querías comentar, Citlali, algo para ya entrar a ver una diapositiva? Una revolución significa como las guerras civiles como los españoles. La guerra mexicana es lo que pasó en Miguel Hidalgo cuando pelearon con los españoles, porque eso es una revolución, porque los dos gobiernos no querían estar en paz y entonces tuvieron que hacer la pelea y todas esas cosas. Como es la guerra, es una revolución como lo de Miguel Hidalgo, porque eso se celebra la Revolución Mexicana, de Miguel Hidalgo y toda la guerra. Ok, es correcto, Citlali, gracias por tu comentario. Sí, pues una revolución es algo parecido. La independencia de México fue una revolución, fue un movimiento. El pueblo se rebeló contra el gobierno español y como resultado nos separamos, nos independizamos de España. A diferencia, la Revolución Mexicana fue un movimiento dentro de México, del pueblo hacia el gobierno de México. O sea, aquí no hubo un país extranjero involucrado, fue una guerra entre mexicanos, entre el pueblo mexicano contra el gobierno mexicano. Voy a compartir una diapositiva para que visualmente pues ir platicando y nos vayamos ambientando un poco en ello. Sí, por ahí alguien me comenta si están visualizando una diapositiva. Sí. Ok, bueno, pues aquí está la diapositiva de la Revolución Mexicana. Ahí vemos una imagen característica. Vamos a ver muchas imágenes en blanco y negro. Estas fotografías ya son fotografías
originales, a diferencia de la independencia, que son más bien como tipo cuadros, dibujos, pinturas. Estas ya son fotografías reales del movimiento social, el pueblo contra el gobierno, exigiendo un cambio. Esto es una revolución. Y ahí están los años, 1910 a 1917. Ahí vemos un ferrocarril que fue de mucha ayuda, fue el instrumento que se utilizó para transportar ya sea la gente revolucionaria y también los soldados del gobierno. Entonces ahí vemos la imagen, una imagen, como les vuelvo a reiterar, imágenes de la revolución reales. Antes de empezar a hablar de la revolución, pues hay que ver cómo estaba México, por qué la gente estaba inconforme. Entonces hay que ver que la revolución es en el siglo XX, 1910, pero vienen problemas desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, donde México se hace un país nuevo, un país independiente, a raíz de que nos independizamos. Entonces, todo el siglo XIX fue un siglo donde México tuvo muchos problemas para gobernarse, problemas sociales, y aquí enumero algunos problemas que venían arrastrándose de años atrás de la revolución. México, un país joven tras la independencia de 1821. México era un país que empezó de cero, sin experiencia, sin dinero, y luego hubo mucha pelea entre dos grupos que querían gobernar, dos partidos políticos, hagan de cuenta, el partido o el grupo conservador y los liberales. Siempre se estaban peleando entre ellos por gobernar a México. Ese dibujo que están viendo ustedes, esa caricatura, tiene que ver con ello. Vean cómo se están entre ellos jalándose, aventándose, pegándose por gobernar a México. Los conservadores y los liberales. Entonces, con todos estos problemas, pues México era un país visto hacia afuera, visto por el mundo, un país que tenía mucha inestabilidad, un país poco confiable, un país que no tenía dinero, que se la veía, que tenía la necesidad de estar pidiendo préstamos de dinero a los países poderosos, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos. Entonces, pues todo eso caracterizó el siglo XIX, todos los años 1800. Entonces, pues México entra al final del siglo XIX y llega un gobernante, repito, en los últimos años del siglo XIX, los años 1870, 80, 90, llega el señor que estamos viendo en la imagen que estoy compartiendo. Ese señor se llama Porfirio Díaz. Fue un gobernante que tuvimos en México que gobernó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El lema es la frase que utilizan mucho los políticos para expresar sus ideas a la gente, vender su idea de gobierno a través de lemas. Porfirio Díaz utilizó el de orden y progreso, poner orden en México y que el país progresara, porque México estaba estancado. Entonces llega este señor en 1876, un gobierno de contrastes, un gobierno de claro y de oscuro. Si bien Porfirio Díaz pacificó a México, puso en paz al país, en lo económico el país mejoró, la economía, empezó a haber más dinero, empezó a haber inversión de extranjeros, empezó a haber fábricas, se industrializó México, se hicieron las redes ferroviarias, las vías del tren, la mayoría se hicieron en los años donde este señor fue presidente. Y México cambia la percepción del mundo, de ser un país inestable, de un país inmaduro, un país poco confiable, pasa a ser un país ya en el cual se puede confiar, un país que ya estaba en crecimiento. Y todo, gracias a estas son las partes buenas del gobierno de Porfirio Díaz.
los aspectos positivos, pero ahí vemos al general Porfirio Díaz, fue un héroe de la batalla contra los franceses. Él era de los liberales, estuvo cerca de Benito Juárez, pero después llega al poder y él pues se vuelve un dictador, no dejando a otros que gobiernen. Por eso él estuvo más de 30 años en el poder. Entonces vamos a ver ahora los aspectos negativos. Y estos aspectos negativos pueden considerarse, jóvenes, las causas que llevaron a México a entrar en la revolución. Estos fueron las causas, los motivos por los cuales años después se viene la revolución. Empoderamiento y beneficio de las clases altas, o sea, la gente rica se hizo más rica y más poderosa con Porfirio Díaz. Crece el latifundismo, grandes extensiones de tierra en manos de poquitas personas. 3, aparecen caciques en todo México al servicio de Porfirio Díaz. ¿Qué son los caciques? Son gentes que controlan una región. Controlan la región por medio de la violencia, por medio de muchas cosas malas, controlaban regiones de México. Y esos caciques estaban al servicio de Porfirio Díaz. Nacen las fábricas, pero también la explotación de los trabajadores en las fábricas. Jornadas de trabajo extenuantes, salarios paupérrimos, trabajo para mujeres y niños con menor sueldo, una explotación total. Y Porfirio Díaz no hacía nada. Él solapaba todo ese tipo de explotación a los obreros. El campo, ni se diga. El campo, debido a que había latifundismo, pocas personas tenían las tierras. Los campesinos no tenían tierras, tenían que trabajar en las haciendas de los ricos. Y en esas haciendas pues eran explotados, totalmente explotados. Entonces el campo estaba muy mal. La gente del campo que no tenía un pedacito de tierra tenía que trabajar, como les digo, en las haciendas. También pues la cuestión de la democracia. La democracia, recuerden que es el voto de la gente elige al gobernante. Con este señor no, desaparece eso. Él manipula elecciones, porque sí había elecciones, pero eran elecciones donde participaba él y él se volvía a reelegir. Se reelegía 4 años más, 4 años, y así. Cada que él participaba, casualmente él ganaba las elecciones. Y pues todo esto generó un descontento social muy fuerte en México, tanto por lo de las elecciones, por la explotación de los campesinos, de los trabajadores, por los privilegios de las clases altas. Entonces el pueblo ya estaba harto. Si bien hubo cosas buenas, pero también hubo cosas negativas. Entonces, pues ya, en los años 1900 ya era la situación en México insoportable hacia Porfirio Díaz. Entonces es cuando aparece un político de Coahuila llamado Francisco I. Madero, que a través de un documento que se llama el Plan de San Luis, ¿sí? Él llama a la gente a levantarse en armas en noviembre de 1910. Él había participado en la elección de julio de 1910, pero lo habían apresado y no pudo participar en la elección al final, y ganó también Porfirio Díaz, por cierto. Entonces, Porfirio Díaz gana en 1910 la elección. Entonces meten a la cárcel a Madero, que era su contrincante y era un rival que le estaba haciendo pues mucha mella a Porfirio Díaz. Sale de la cárcel y en Estados Unidos hace el Plan de San Luis que les comento, mediante el cual desconoce al gobierno de Porfirio Díaz y llama a levantarse al pueblo de México en contra de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Y por eso ese es el día que empieza la revolución, el levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz, encabezado por este señor que están viendo ahí, Francisco I. Madero, que ahorita en los billetes de 1,000 pesos, si alguien tiene por ahí un billete de 1,000 pesos, pídele a su papá, préstame un billete de 1,000 pesos, ese señor, ahí lo van a encontrar, en los billetes de 1,000 pesos, a Francisco I. Madero.
Bueno, entonces pues inicia, ahí está la imagen, la Revolución Mexicana, el pueblo, principalmente los campesinos, levantados en armas hacia la pelea de quitar al gobierno de Porfirio Díaz. Recuerden, 20 de noviembre de 1910, por eso mañana se cumplen, dijeron por ahí, 111 años de que empezó esta guerra dentro de México. Ahí están imágenes reales. Veamos, aquí son soldados del gobierno, soldados federalistas, así les llamaban, porque eran del gobierno federal. Era la gente de Porfirio Díaz combatiendo en alguna ciudad. Ya vemos armas más sofisticadas y pues fue una guerra total, una guerra dentro de México, la revolución. Aquí vemos gente del campo también armada, gente del campo pues sin nada que perder y mucho que ganar. Entonces entraron por las armas pidiendo, principalmente el campesino quería que le dieran tierras para poder trabajarlas y sacar adelante a sus familias. Y con ese anhelo entraron a la guerra, entraron a la revolución, familias completas. El señor, la señora, hijos grandes, vámonos a combatir contra el gobierno de Porfirio Díaz. Aquí vemos también un soldado de la revolución, de la gente de Madero que se levantó contra Díaz, y vemos a su novia, su esposa, peleando junto con ellos, estando en el frente de combate, atendiéndolos, llevándoles provisiones, alimentos, las famosas Adelitas, así se le llamaba a las mujeres que apoyaban a los soldados revolucionarios que estaban peleando en la revolución, así les decían, Adelitas. Por eso las chicas, las niñas, las jovencitas como ustedes, el 20 de noviembre se visten como Adelitas, así con sus ropas, sus vestidos típicos, sus trenzas, remembrando a estos personajes revolucionarios, las Adelitas. Aquí vemos a otro revolucionario, un campesino tal cual, con guaraches, ropa sencilla, con su sombrero de palma, y eso sí, con su fusil y su carrillera, con balas para, pues, como les digo, el anhelo era grande, había mucho que ganar. Entonces, pues la vida, pues ya, no les importaba tanto, querían mejorar las condiciones de vida. Estos revolucionarios mexicanos, ahí está un jovencito, ¿qué les gusta? 12 años cuando mucho, también enrolado en el frente para pelear, junto con su papá, cargando armas, llevando provisiones, etcétera. También pues arriesgando su vida por lograr algo para nuestro país. Aquí está otra imagen, vean el pueblo, pues esta imagen es muy icónica, muy famosa de la Revolución Mexicana. Es creo que en la Ciudad de México, un grupo de revolucionarios comiendo en un restaurante de la Ciudad de México de aquella época. Ahí vemos gente del campo, pero armada, pues como les digo, esperando el momento de atacar, el momento de poder derrocar al gobierno de Díaz. Y sí, en efecto, el pueblo de México pudieron derrocar al gobierno de Díaz. En mayo de 1911, Díaz renuncia. ¿Saben qué? Dice Díaz, yo ahí les dejo la presidencia, yo me voy. Y él se fue a París y dejó pues el país conflictuado, y entra Madero y asume la presidencia en 1900. Líderes de la revolución, vemos al centro sentados a dos grandes héroes, personajes destacados de la Revolución Mexicana. ¿Quién me puede decir de los que están sentados al centro si ubican alguno de esos personajes revolucionarios? A ver, compañero. Pancho Villa. Pancho Villa, ¿cuál es Pancho Villa? El del medio, ¿no? El del medio. De traje, color, ¿qué color? El de negro. Ok, ¿y el que está al lado? Con sombrero grande. ¿No lo ubican? Con un bigote así y un sombrero grande y camisa blanca. Es Emiliano Zapata. Estos dos personajes fueron los líderes
revolucionarios más importantes. Pancho Villa, Francisco Villa, en el norte de México, peleando contra los soldados federales, y Emiliano Zapata en el sur, principalmente estado de Morelos, Guerrero, organizando los ejércitos libertadores del sur, también peleando contra Díaz. Entonces renuncia Díaz, se va, deja el gobierno, entonces entra Madero, pero Madero tampoco pudo de un día para otro cambiar a México. Y estas personas que fueron aliados en un momento de Madero, que creyeron en Madero para iniciar la revolución, Francisco Villa y Emiliano Zapata, le empezaron inmediatamente a exigir a Madero resultados, un cambio, tierras, principalmente pedían reparto agrario, reparto de tierras, que se le diera tierras, un reparto en todo México. Entonces no fue tan fácil hacerlo para Madero y empezó a haber problemas ahora de Villa y Zapata contra Madero. Los que fueron aliados en un principio se convirtieron en enemigos después y continuaron los problemas. Aquí está lo que les comentaba, estos grandes líderes sociales de la revolución. Francisco Villa con su gente, que se llamaba la División del Norte, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, y Emiliano Zapata con su ejército libertador del sur, en Morelos, estado de Guerrero principalmente, moviéndose. Y ahora ya no estaban peleando contra el gobierno de Díaz, ahora estaban peleando contra Madero, con el que habían sido aliados y hoy eran enemigos, porque Madero no pudo darle respuestas inmediatas, las respuestas sociales que estos personajes querían para el pueblo de México. Y bueno, aquí están algunos lemas revolucionarios. El lema principal de Madero, que fue sufragio efectivo, no reelección. Sufragio significa voto. Entonces, ¿qué decía Madero? Un voto efectivo, o sea, que mi voto cuente. No queremos más reelecciones. ¿Qué significa? Que reelecciones de que yo gano de presidente y vuelvo a jugar otra vez, a competir, y si vuelvo a ganar, sigo siendo presidente. No, Madero decía no, que los votos valgan, que los votos cuenten como debe de ser y que los presidentes no se puedan reelegir. Por eso su lema, sufragio efectivo, no reelección. Zapata pidiendo tierra y libertad para los campesinos, y decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Entonces Zapata fue el primero que se rebeló contra Madero, siendo aliados, pero como Madero no hizo el reparto de tierras que esperaba Zapata, Zapata se rebela contra Madero. Aquí está otro lema de Zapata: prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Esa era la filosofía, el sentir de la gente campesina. No tenía nada, entonces mejor doy mi vida por un cambio para mis hijos, por hacer algo para cambiar la vida de mi familia. Y ese era el sentir de estas gentes. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, significando de que si el gobierno no nos va a ayudar, no va a cubrir nuestras necesidades, ese gobierno no va a tener tranquilidad, no van a poder estar en paz, porque nosotros los vamos a estar sobre ellos, los vamos a estar recriminando, exigiendo nuestros derechos. Entonces, pues Madero estaba ya como presidente de México, pero tenía, como les digo, una guerra de Villa y Zapata contra él, pero también tenía enemigos dentro del gobierno, gente que era todavía porfirista, gente que era de Porfirio Díaz, que no lo querían a él. Uno de ellos era Victoriano Huerta, que con el apoyo de Estados Unidos hicieron un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Por medio de la fuerza quitaron a Madero, lo quitan y a los días siguientes lo matan.
Por eso dice que en febrero de 1913 muere Francisco I. Madero, ahí lo vemos de presidente sentado, y el vicepresidente era el que está parado, que se llamaba José María Pino Suárez. Como el mercado de Mazatlán se llama Mercado Pino Suárez, por eso se llama por este señor. Entonces, estos dos personajes son asesinados en 1913 por órdenes de Victoriano Huerta. Ahí se los presento, el usurpador, que con el apoyo, repito, de gente leal a Porfirio Díaz y gente de Estados Unidos, matan a Madero, toma el poder este señor en México 1914-1915. Pero ahora Villa y Zapata, que estaban peleando contra Madero, ahora, ¿qué creen? Pues siguen peleando, pero ahora no es contra Madero, ahora es contra el gobierno del usurpador, contra el gobierno de Victoriano Huerta. Y sigue la revolución. Ya, o sea, iban cambiando los personajes en el gobierno, pero esta gente seguía peleando, pidiendo sus derechos. Entonces, Victoriano Huerta estuvo año y medio en la presidencia, repito, con el apoyo primero de Estados Unidos, después Estados Unidos le quita el apoyo, y Venustiano Carranza, que desde un principio estuvo en contra de la llegada de Victoriano Huerta, porque Venustiano Carranza era gente de Madero, que creía en el proyecto de Madero. Entonces, en 1913 se declara Venustiano Carranza en contra del gobierno de Victoriano Huerta mediante el Plan de Guadalupe. Así se llamó el Plan de Guadalupe que hizo Venustiano Carranza, donde protestaba y desconocía la legalidad del gobierno huertista de Victoriano. Entonces forma un ejército también el ejército constitucionalista, y pelea contra el ejército federal de Huerta. Los derrotan los constitucionalistas a los federalistas en 1914, y sale de México Victoriano Huerta, y entonces toma el poder ahora Venustiano Carranza, ¿sí? Entonces, él era de la idea de los constitucionalistas, pero como les dije, este señor era aliado de Madero, pero Madero ya lo habían asesinado. Entonces, en un momento, Carranza fue aliado de Villa y de Zapata, pero ahora como presidente Carranza también. Villa y Zapata se querían poner de acuerdo con Carranza para cómo iban a gobernar, que ahora sí se les cumplieran con sus reclamos, con el reparto de tierras, con todo ello, y hacen una convención en 1914, en octubre, en Aguascalientes, para tratar de ponerse de acuerdo. Carranza les pedía que dejaran ya las armas, que ya, saben que ya tienen casi 4 años, tú Villa, tú Zapata en armas, necesito que ya se pacifique México, y nosotros poco a poco les vamos a dar respuesta a sus reclamos. No quisieron, Villa y Zapata no quisieron dejar las armas hasta que no vieran que el gobierno, ahora el nuevo gobierno de Carranza, les cumpliera. Entonces, como no llegaron a arreglos, rompen relaciones y continúa una tercera etapa de la revolución. Ahora Carranza como presidente, y con el ejército constitucionalista, y Villa y Zapata, llamados ahora los convencionistas, derivado de la convención que les digo de 1914, y continuaron. Esos fueron, yo creo que las etapas más fuertes de la guerra de revolución, entre 1914 y 1915, Zapata peleando en el sur contra Carranza, y en el norte Pancho Villa peleando contra el ejército del noroeste de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón era gente de Carranza. Finalmente, en 1915 es derrotado fuertemente Pancho Villa en Celaya, y con eso el frente Villa-Zapata se debilita totalmente, y pues ya se empieza el país a pacificar a partir de 1915-1916, y es cuando Venustiano Carranza pues trata de dar una solución a la revolución, pero mediante las leyes. ¿Sí? ¿Qué significa? Que todo lo que se pedía, una ley que estuviera el presidente, que estuviera en México,
estos derechos que se reclamaban en la revolución estuvieran garantizados en un documento, y ese documento es el que ustedes están viendo, la Constitución de México de 1917, donde todos esos reclamos se garantizan al pueblo de México, que ya no va a haber, vamos a ver más adelante, vemos los logros de la revolución contenidos en la Constitución: derecho a la educación de todos los mexicanos, reparto de tierras a los campesinos, que era el principal reclamo, tierras para los campesinos, procesos democráticos para elegir a los presidentes de México, entre ellos ya no va a haber reelección, los presidentes ya no van a llegar por golpes de Estado, sino por el voto de la gente. El presidente es el que tenga más votos de los mexicanos. Otro, y derechos justos para todos los trabajadores en México. Ya ven que las jornadas eran antes de 15, 16 horas, ahora jornadas de 8 horas de trabajo, un día de descanso a la semana, pago de aguinaldo. Todos esos son logros de la Constitución y que tuvo que pasar una revolución y todo lo que les he contado para que nosotros se nos reconocieran esos derechos y estuviera el gobierno o el presidente que estuviera, nosotros tenemos nuestros derechos garantizados. ¿Qué significa? Que nadie nos los va a quitar. Entonces, pues esto fue los grandes logros de la revolución, lo repito: acceso a la educación, reparto de tierras, procesos democráticos para elegir presidentes y derechos justos para todos los trabajadores de México. Y pues aquí vemos el monumento a la revolución, que está aquí en la Ciudad de México, en el centro. Es un monumento muy bonito que representa pues toda la sangre, todo el esfuerzo, todo el valor que tuvieron personajes como Villa, como Zapata, como mismo Carranza, como Madero, como Álvaro Obregón en un momento. Todos estos personajes pues lucharon por cambiar a México y se logró un cambio. Y pues aquí está ese monumento muy bonito, muy grande. Si tienen ustedes la oportunidad de venir a Ciudad de México, es lugar obligatorio de asistir y conocer el monumento a la revolución. Bueno, pues creo que aquí termina mi speech. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar, chicos. Mira, Cris quiere comentarnos algo. Adelante, Cris. A ver, Cris. A ver, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál fue la necesidad de haber quitado la presidencia a esos dos presidentes? Y si pues iba a terminar igual, se iban a seguir peleando. ¿Y qué hay dentro de ese monumento de la Ciudad de México? Ok, muy bien, Cris. La primera pregunta, dices, ¿cuál era pues el objetivo de quitar un presidente a Díaz si todavía los que lo quitaron se seguían peleando con el nuevo que entró? Sí, entiendo el comentario, ¿verdad? Y es muy razonable lo que dices tú, pero Madero trató y quitaron a Díaz, ¿verdad? Un cambio, ya hubo un cambio, pero no pudo dar respuesta rápido Madero a lo que quería el pueblo de México. Madero tenía de cierta manera compromisos políticos con ciertas personas y no pudo. Y estas gentes querían de cierta manera también manipular un poco a Madero, ¿no? Querían pues rápido, ¿sabes qué? Reparte tierras, estos derechos acá. Entonces, pero pues al final sí se consiguió. Muere Madero, llega el usurpador, quita a Carranza al usurpador, y Carranza finalmente, a través de la Constitución, puede dar solución y puede dar respuesta a los reclamos de la revolución a través de una ley, a través de la Constitución. La segunda pregunta, ¿qué hay en el monumento a la revolución? En el monumento a la revolución hay veces, hay oportunidades en el año que dejan subir, no sé si se ve el monumento. Sí. Ok, dejan subir porque en la parte de arriba, a ver, stop share. En la parte de arriba del monumento a la revolución es un mirador.
si ven aquí hay un elevador, ven en la parte central hay un elevador y se puede subir, y es un mirador y es un mini museo de la revolución. Desconozco si estén ahí los cuerpos de los revolucionarios, ¿sí? A diferencia del Ángel de la Independencia, que en el Ángel de la Independencia sí están los restos de Hidalgo, de Morelos, de Abasolo, de Allende, ¿sí? A diferencia. Okay. Muy bien. A ver, Citlali, ¿quieres comentar algo? Profe, en Guanajuato no estaban las cabezas de Miguel Hidalgo, en Guanajuato. Sí, aunque acuérdense que Miguel Hidalgo no es de la revolución, es de la independencia, pero sí, las cabezas están por ahí, creo que en la Lóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, están las cabezas pues disecadas de Miguel Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Abasolo. Así, es correcto. Mariano, ¿alguna pregunta, algún comentario? Te quedaste callado. No, pues es que estoy escuchando, pero pues oyendo la historia, fíjate que pues se asemeja mucho a la actualidad en sí, porque cuando entra un presidente nuevo, que quitamos a uno que a lo mejor no nos gustó como gobernó, metemos a otro y queremos que el cambio sea así. Queremos ver de la noche a la mañana que ya que la situación económica mejoró, que los salarios, que los sueldos, que la seguridad. Entonces, lo que tenemos que entender es que pues a ellos les pasó también, es que todos los cambios, y más en el gobierno, suceden de forma lenta y gradual. Son graduales. Son graduales, exactamente. Entonces, sí lo traspolo mucho a lo que se está viviendo hoy en día, pues, o lo que estamos queriendo, por ejemplo, con el presidente que tenemos ahorita, que muchos nos quejamos porque a veces no vemos el cambio, no vemos cambio, pero pues es que los cambios son lentos, son paulatinos, son despacio. A lo mejor no te alcanza un sexenio para lograr grandes cosas, pues a lo mejor no me quiero meter mucho con política, ni con candidatos, ni con partidos, pero sí lo traspolo mucho a la vida cotidiana, a la vida actual, pues. A lo mejor hoy en día no luchamos, no levantamos en armas, pero hacemos protestas, hacemos marchas, hacemos plantones, que podría ser un poquito ese espíritu revolucionario que todavía tenemos la gente, pero que ya no tomamos las armas, pero seguimos en pie de lucha buscando que se mejoren los derechos de los mexicanos. No sé si la maestra Carmelita nos quiera decir algo. Un comentario de lo que sí, adelante. Pues Madero llega al poder, convoca elecciones y él gana el partido antirreeleccionista, que era el partido de ellos. Pues sí, hubo esos levantamientos sociales que he mencionado, pero a Madero no lo quita el pueblo. A Madero el mismo poder porfirista es el que lo quita, es el que vía Victoriano Huerta lo matan, lo traicionan con apoyo de Estados Unidos. Entonces ahí se ve cómo el mismo poder detrás del poder es el que siempre maneja, y la influencia de los extranjeros ahí se vio muy claro. ¿Sí, maestra? Sí, es precisamente eso, profe Pablo, lo que iba a comentar, que son los mismos interesados en una presidencia o en cambiar algo, los de arriba, el mismo poder, eran los que derrocaban al otro presidente, porque de haber durado Porfirio Díaz con todas las cosas buenas que hizo, y al final pues sí, ¿verdad? Yo creo que se cansa la gente de tantos años en el poder y tenerlo que derrocar con una lucha armada. Después de ahí se vino uno y luego el otro y luego el otro, y entre los mismos que a nosotros nos los mostraron pues como héroes cuando estudiamos, entre ellos mismos pues prácticamente pues se mataban, o sea, entre ellos la lucha entre los mismos mexicanos. No recuerdo a quién o en qué momento escuché, no, es más, no sé si se fue a usted o a otra persona, que dice que en un país que avanza, en un país del otro mundo, es
que la lucha no es entre sus mismos líderes, entre sus mismas personas, y en México ha sucedido eso, es entre los mismos mexicanos la lucha que ha habido, no ha sido, lógicamente nos hemos defendido de extranjeros, de invasiones, pero sí también es importante eso de que hemos avanzado en el país, pero pues a balazos y a las pistolas y a lucha, pues en una lucha sobre otra. Y sí ha sido un proceso, yo creo que ahorita vemos la revolución y las Adelitas, me encantaron las fotos, pues que sean fotos originales, que no sé, porque ahí vemos a las personas y cuando ponía una foto de Venustiano Carranza o de Madero, yo trataba de ver su mirada, trataba de imaginármelo sin la barba, a ver qué había detrás de esa persona, que a veces se cubren el rostro, trataba de ver qué había detrás de esa mirada. Yo, por ejemplo, y en una ocasión se lo comenté a mí Emiliano Zapata cuando me contaron la historia, ay, a mí me encantaba, mira, tiene esta mirada de buena gente, pero detrás de todos ellos, de Emiliano Zapata, pues yo decía, fue el que defendió y tierra y libertad, y la tierra es para la que la trabaja y está con el pueblo. Y también él fue fusilado, pues, bueno, no fusilado, sino como una lo asesinaron. Carranza también fue asesinado, parece que por Obregón, diciendo que fueron aliados, y pues sí, de ser aliados después se convertían en enemigos. Sí, o sea, la traición, la enemistad, después como que amigos por conveniencia, ya logramos el objetivo y ahora te traiciono, como que esta partecita ha sido una lucha fuerte. Y viéndome yo a lo humano, qué difícil ha de haber sido esa época de la revolución para las familias, saber que un hijo, no sé, un campesino en que sus hijos tomaron las armas y se fueron y se subieron a ese tren, las Adelitas, o sea, cuántas cosas, pues no sé, pasó en nuestra sociedad. Por eso dicen, porque es importante la historia, yo me había nacido, para acá me sirve conocer eso, porque pues gracias desde la independencia y antes de la independencia y la revolución y todos los movimientos que ha habido después, pues comprendemos muchas veces cómo y por qué estamos así, pero también qué hay detrás de todas esas luchas. Y bueno, finalmente son nuestros ancestros, no sabemos si algún tatarabuelo, alguien anduvo también en la revolución, forma parte de nuestro linaje y sí, yo me pongo a pensar qué momentos para llegar a estar mejor, qué momentos tan difíciles pasaron pues nuestros familiares, nuestros antepasados, para tener una vida mejor o un poco mejor hoy. Y sí, o sea, tan solo de pensar ahorita una revolución y que los muchachos, que llamen a los muchachos o que se levanten por algo que les parece justo, pues cuántas mamás, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántas vidas se perdieron y qué procesos tan duros debió haber vivido las familias, ¿verdad? Para darnos un futuro mejor a cómo estamos hoy. Sí, me parece que Citlali quiere comentar algo. Adelante, compañera. Y los niños héroes no son iguales, profe, de la guerra. Los niños héroes ya los platicamos hace algunos factores atrás. Los niños héroes fueron cadetes del colegio militar que defendieron a México en la invasión de Estados Unidos, pero eso fue como 50 años atrás de la revolución. Sí, pero también son mexicanos que ofrendaron su vida por defender a nuestra patria, por defender a nuestro México. Yo quiero comentar algo. Sí. A mí, profe, pues todo lo que dice, como siempre, no súper bien explicado. A mí siempre me ha impactado a Porfirio Díaz. Ya ve que nosotros decimos, que cada presidente o gobernador que entra no hace nada, porque pues muy cierto lo que dice el profe Mariano, o sea, no alcanza el tiempo, o sea, Porfirio Díaz tuvo 30 años y se dio el progreso, bueno y malo, mucho. Yo pienso también que hubo mucho bueno, porque si no hubiera sido a lo mejor tal vez por este personaje, ¿a dónde estaría México? Pues, o sea, ¿qué tanto hubiéramos progresado o no?
Entonces igual a lo mejor iba a llegar otro, ¿verdad? Si no hubiera sido él, pero a fin de cuentas ahí ya, ahorita así como que estoy analizando, digo, pues es que realmente cualquier gobernador, cualquier persona que entre al poder, tiene que tener tiempo, no le alcanza. Ahora, a lo mejor las personas que estuvieron en su mandato y que duraron poco y que hubo conflicto después con Emiliano Zapata, con Pancho Villa, pues sí, o sea, a lo mejor querían respuesta rápida, pero también entra la presión de altos poderes ahí, ¿no? Como la gente que económicamente vivía bien, a lo mejor también tenían esa presión de los ricos y pues tampoco no podían a lo mejor quedar mal con los ricos. Entonces era como, yo pienso tal vez esta presión, pero ciertamente pues ocupan mucho tiempo cada gobernador, ¿no? Entonces pues siempre me ha impactado, aunque también cuando veo la parte, el lado oscuro pues de cómo le fue a los campesinos, pues ahí sí me da mucha tristeza, ¿no? Entonces pues bueno, esa es nada más mi comentario, pero interesante todo lo que se comenta, profe. Sí, oye Tania, pero es que a Porfirio Díaz también le endosan que la pobreza del campo y todo eso pero ya venía desde la época, desde que México se hace un país independiente, esa rebatinga entre liberales y conservadores, la gente del campo siempre estuvo muy tronada. Se acentuó con Porfirio Díaz. Era una olla de express que tarde o temprano iba a tronar. Sí, exactamente. Entonces, pues le tocó a Díaz. Entonces, pero sí, Díaz fue un presidente que dio estabilidad a México, no había ya revueltas, era un país que México se empezó a modernizar, las vías férreas, los puertos, Mazatlán se empieza a desarrollar en época porfiriana. Entonces, ¿qué más? Hubo desarrollo más de escuelas, universidades, de ciencias, empezó a hacer ciencia en México a partir de Porfirio Díaz. La Ciudad de México la embellecieron enormemente, entonces hubo cosas muy buenas también con Porfirio Díaz. México necesitaba alguien de mano dura y Porfirio Díaz llegó a poner mano dura como presidente. Ahorita que comenta, profe, lo de Mazatlán, pues que también Mazatlán se dio a conocer más. Yo una vez entré al Hotel Belmar, el que está ahí por el malecón en Olazán. Por allá. No, la verdad no me puse a buscar, pero sí algo de la historia, pero por ejemplo decían que estaba originalmente, todo lo que está por dentro, la madera, el pasamanos de la escalera, está como de la época lo vi y dije, este tipo de escaleras yo las vi en películas, o sea, se me hizo así como que bien impresionante, y escuché a un señor mayor que comentaba, es que niña, esto viene desde los libros de ahí de la escuela, ponte a leer, me acuerdo que me dijo, pero ya me acuerdo mucho irme a bañar a la alberca, entonces, pero sí me quedé viendo todo por dentro, ahorita que dijo, a lo mejor igual por ahí anduvo Porfirio Díaz. Sí, pues la época revolucionaria aquí en Sinaloa también hubo movimiento y parece que ese hotel data de esa época. Lo bueno que fuiste adentro del hotel a ver todo y no fuiste nada más a comprar una bebida. No, yo fui a verlo. Afuera, del mar. No, entré a verlo porque me dije, porque qué antiguo se ve, voy a pasar. Y ahí anduve curioseando. Pero muy está padre, está bonito. A pesar de que está muy viejito, está muy bonito. Sí. Muy bien, Mariano. Muy bien, pues muy interesante, Pablo, todo lo que nos has platicado. Espero que los jóvenes hayan puesto mucha atención, porque vamos a pasar a ¿qué aprendimos hoy? Es una nueva sección que vamos a meter aquí en el Factor. ¿Qué aprendimos hoy? Así que se les solicitó que si podían tener ahí un pedacito de papel y una pluma para contestar unas pequeñas preguntas que el profe Pablo me facilitó para a ver qué aprendimos el día de hoy. Así que les voy a compartir la pantalla. Vámonos. Me dice si se ve. ¿Sí se ve ya? Está empezando. Ahí está ya. Ahí está, miren, hasta la hice bien bonita para que se emocionen. Dice, ¿qué aprendimos hoy? Dice, contesta las siguientes preguntas. En otros factores hemos hecho esta sección en forma de que hacemos todas las preguntas y al final revisamos. Esta no, ahora nos vamos a ir pregunta por pregunta. La leemos, la contestamos, vemos cuáles son las respuestas correctas, ya que las socialicemos,
Y el profe Pablo pues ya nos va a decir si están bien o están mal. Así que vámonos con la primera. Dice, ¿cuál fue la situación de México en el siglo XIX? Me dijo profe Pablo que corrigiera el 21, pero se me olvidó, corregí otras cosas. Pero dice, ¿cuál fue la situación de México en el siglo XXI? Inciso A dice, era un México, un país joven con problemas económicos, políticos y sociales. Inciso B, México está comprometido con la juventud. Inciso C, pérdida del gran parte del territorio nacional. Inciso D, la expansión de las vías férreas tuvo muchos efectos en la economía del país. E inciso E, pelea entre conservadores y líderes por el poder. Del siglo XIX. Del siglo XIX, sí, ahí me equivoqué. ¿Cuál fue la situación de México en el siglo XIX? Así es, y que yo lo comenté ahorita cuando tuve oportunidad de participar, que fueron los antecedentes, las causas que llevaron a la revolución. Entonces, por ahí creo que puede haber, Mariano, hasta dos buenas, ¿eh? Sí, hasta más, creo, ¿eh? Sí, así sí. que, A ver. así que no se Escuchamos a los asusten. jóvenes. A ver, jóvenes, ¿qué respondieron? La A. La A. La A dice uno, nada más la A. La A. ¿Ok? La A. Dijimos que La pueden A, ser correcto. 2 o 3, ¿eh? Puede haber más, ¿eh? La A. La, La D yo creo que están. La D dicen, la expansión. anótenle ahí. De todas maneras, ténganlas anotaditas por ahí. Porque ahorita ya vámonos a ver la respuesta. Las respuestas La E. correctas, la E dicen, pelea entre conservadores y liberales por el poder. Vámonos, su respuesta es... Ay, caray. Me corrió la 2. ¿Qué pasó? Fue la 2. No, déjame regreso. Ahí están las respuestas. Las respuestas correctas son la A, la C y la E. A ver, profe Pablo, platiquemos de las respuestas rapidito. Sí, pues de que México era un país nuevo, un país que empieza de cero, lo mencioné hace rato, con problemas en formar un gobierno, sin dinero y con la ambición de grupos políticos por gobernar a México para favorecerse ellos mismos, ¿no? O tratar de imponer su forma de pensar. México también pierde mucho territorio. De tener 4.2 millones de kilómetros cuadrados, pasamos a tener 1.96 millones de kilómetros. Entonces, más de la mitad se pierde en ese convulsivo siglo XIX para México. Y pues entre conservadores y liberales la pelea por el poder, que ya les mencioné. Muy bien. Ahí tengan las respuestas, ¿eh? Vayan anotándolas. Vámonos a la pregunta número 2. Dice, menciona 2 causas que surgen en el Porfiriato y que motivan a la revolución en México. 2 causas. Inciso A, enorme desigualdad social. Inciso B, explotación laboral. Inciso C, los ricos golpeaban a los pobres. Inciso D, campesinos sin tierras y trabajando en haciendas. Inciso E, falta de democracia en las elecciones durante el Porfiriato. E inciso F, la educación era para todos. Al igual que la pregunta pasada, hay varias respuestas correctas. Así que los escuchamos, jóvenes. ¿Cuáles son las respuestas? Yo le puse la D y la B. La D, Y la B. explotación laboral y campesinos sin tierra. Muy bien. B y D. ¿Alguien más puso otra diferente? Ahí. La E, pues ándale, pusieron la E también. Vámonos a las respuestas. Vámonos. Las respuestas correctas son 4. La letra A, había una enorme desigualdad social, como ya se había mencionado durante toda la charla. La explotación laboral, habíamos dicho que los campesinos trabajaban sin tierra, también ahí viene, campesinos sin tierra y trabajando en haciendas. Y la falta de democracia en las elecciones durante el Porfiriato. Esas fueron
algunas de las causas que motivaron la revolución en México. Ahí decía 2, ¿verdad? Y sí le atinaron. La C y la F yo las inventé para que no digan que Oye, eso pero pasó la en C, realidad. la C podría ser válida también. O sea, hablando pues metafóricamente, ¿no? O sea, los ricos golpeaban a los pobres, los tenían. Aunque tenían a los caciques para eso, pero era por medio de ellos. Pues Así sí. que también sería la C. Es verdad. Bueno, miren, contesté bien. Vámonos. La número 3. ¿Qué proponía Francisco y Madero en el plan de San Luis? ¿Qué proponía Francisco y Madero en el plan de San Luis? Solamente es una la respuesta correcta. A ver, piensen, la A, B o C. La A dice, proponía sufragio efectivo, no reelección, elecciones limpias y democráticas. Inciso B, una transformación del gobierno más incluyente y participativo. E inciso C, la tierra para todos los que la trabajen. ¿Qué es lo que Es una sola proponía? respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, jóvenes. La La A dicen unos. ¿Y tú, Tania, cuál dices? También la A, pero te preguntaba si hay una o más respuestas. No, nomás es una, es una. Ah, pues la A. La A, segura. ¿Tú, Cris, cuál dijiste? La La A, bien. Vámonos a ver cuál La es la C respuesta. está mal porque incita lo que es la explotación, o al menos la entendí yo así. Bueno, vámonos a ver la respuesta correcta. Es el inciso A. Bien dijeron. Se proponía, como dijo el profe Pablo, Francisco y Madero proponía. Sí, la C es la frase que manejaba. No era Carranza, Zapata. Era la que manejaba Zapata. La tierra es para el que la trabaja. La tierra La tierra de quien para la todos trabaja. los que la trabajen. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. Nada más son 7, así que ya vamos llegando a la mitad casi. Esta está facilita. Es más, hasta me voy a mover porque estamos aquí en puro medio de la transmisión. A ver, dice, ¿cuáles fueron los 2 grandes líderes sociales de la Revolución Mexicana? Y casualmente puse la misma diapositiva que puso el profesor Pablo. A ver, ¿quién se acuerda? Inciso A, Francisco Villa. B, Álvaro Obregón. C, Filemón Barrera. Inciso D, Emiliano Zapata. E inciso E, Guadalupe Victoria. ¿Escuchamos respuestas, jóvenes? La A y la D. La A, A y D. A y D. ¿Alguien más dice alguien diferente? ¿Alguien dice algo diferente? Francisco Villa y Emiliano Zapata. Vámonos a la respuesta. Y Yo también digo los mismos. efectivamente, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Te A quería ver, de los preguntar dos. si A ver. Filemón Barrera existió. Ah, no, lo inventé también. Lo inventé, dije, para ver si ponen atención. Dije, a ver si ponen atención. Qué bien, ¿no? Si ponen atención esta Tania. A ver, de la imagen, ¿quién es este entonces? El de acá, el bigotón, te iba a decir. A ver, ¿quién es el bigotón? Pues todos están bigotones. Bigotones, profe. Todos están bigotones. Iba a decir. Todos. Estaba más Zapata, que no. Sí, más Zapata y Francisco Villa. Usaban los bigotes así, ¿verdad? Se lo acomodaban así de rollito aquí a los lados. Como el cantante ¿cómo se llama? Camilo. Estaba Vámonos. de moda en esa época. Estaba de moda, es el bigote de moda. Vámonos a la siguiente pregunta. Número 5. Dice, menciona algún lema de la Revolución Mexicana. Algún lema. Acuérdense que el profe Pablo dijo que el lema era como una frase pegajosa que traían ahí los... ¿Qué serían? Los contendientes, personajes de la Revolución. Pero bueno, dice, inciso A, tierra y libertad. Esa la mencionaba Emiliano Zapata. Inciso B, sufragio efectivo, no reelección. Esa la mencionaba Francisco I. Madero. Inciso C decía, para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni falta el que se va. Esa fue de Venustiano Carranza. E inciso D, la tierra es de quien la trabaja. ¿Cuáles serán algunos de los lemas de la Revolución Mexicana? A ver. La B y la D. La B. La B y la D. La puso el profe, salía Ay, la grande y salía así como el lema abajo. Ándale. Ella y otra también de Emiliano Zapata, que es la A.
A ver, profe Pablo, ¿cuáles serían? La D y la A. Híjole, pues creo que todos tienen, Sí. creo que también el C es de Carranza. De Esa Carranza. no la había escuchado. Sí, pero sí, yo lo había escuchado por ahí. Entonces, si es de Carranza, pues los 4 tienen que ver con la revolución. Pero los compañeros, los alumnos están diciendo que el A, B y D son los correctos. Vámonos a la respuesta. Vamos a ver. Y sí, tienen razón. Es la inciso A y la B. Y la D es como una subfrase de la A. Entonces Así es, podría ser cierto. también. Entonces pusimos esas dos. Pero también la de Venustiano Carranza. Es la D, pudiera ser la D también Sí, considerada, ¿no? sí, por eso también. Pero es De como hecho, una esta va a ser subfrase reconocida. que sale de la A. Bien, vámonos a la número 6. Ya nos estamos acercando al final. Número Me gusta 6. la frase de Venustiano Carranza. Sí, ¿Verdad muy que bonita. sí? Padre. Sí, yo nunca la había escuchado, no sé por qué. Es que la inventé. Ah. No, mentiras. Yo te iba a preguntar. que de dónde- Mentira. No, sí me puse a investigar, no crean. El factor 88 conlleva mucho investigación. Para hacer estas preguntas duré 2 horas, fíjense, 2 horas. Dice, Yo nomás leía Porfirio otra vez. ¿cuáles fueron algunos de los logros de la Revolución Mexicana que hoy disfrutamos todos los mexicanos? Dice, los principales logros de la Revolución Mexicana se plasmaron en la Constitución de 1917, tales como, inciso A, derecho a la educación de todos los mexicanos, inciso B, reparto de tierras a todos los campesinos en México, inciso C, procesos democráticos para elegir a los presidentes de México, inciso D, derechos justos para todos los trabajadores en México, e inciso E, todos los que acabo de leer. ¿Cuál será la respuesta correcta? La E. La E. La E dice. ¿Quién más? Tú, Tania, ¿cuál nos dices? También digo que todas las anteriores. Ay, tú, maestra Carmelita, ¿qué dice usted? Fíjate que debiera ser todas, pero Pero yo inventé no sé, una, no yo sé si- inventé no una. sé, por ejemplo, si todos los campesinos ahorita cuenten con su tierra, o sea, detalles de ese tipo. Yo creo que lo que se ve más tangible es la C, procesos democráticos para elegir a los presidentes de México, después de la dictadura de don Porfirio Díaz. Pero pues las otras debiéramos, yo creo que ya está la Constitución, ya también el profe Pablo en programa nos la explicó, donde ahí viene, por ejemplo, debemos hacer efectivo ese derecho a la educación. Ya sabemos que la Constitución formó parte pues aquí está la imagen, ni le vemos atención, formó parte precisamente de este movimiento, y viene ahí el derecho a la educación, muy importante. Vienen también pues los derechos justos de todos los trabajadores y el reparto de tierras. No sé si ahorita yo le pregunto a un campesino si tiene todo para trabajar o realmente hay esa libertad. Ojalá que sí, pues yo no estoy campesina, ¿verdad? Pero ojalá que sí exista esa libertad. Pero para mí lo que está más palpable es este proceso democrático. Y el derecho a la educación hay que hacerlo efectivo nosotros. Papás, ustedes, muchachos, tienen ese derecho a la educación, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Que ya está ahí, porque antes no todos tenían esa oportunidad de estudiar. Era solamente para precisamente la clase alta los que ingresaban a las escuelas. Bueno, Ahorita pues sí es para todos la oportunidad. Debieron ser todos los anteriores. Ay, te iba a decir, pues dijiste, casi te está otra plática. Nada más era decir A, B, C o D. Ya sé. No era velocidad. Bueno, vámonos, Sí, la ya respuesta. sé. A ver, Karime, quería decirnos algo. A ver, Karime. No, se le va. Ok, se levantó la mano sin querer. Entonces la respuesta correcta es todos. Si hubieran dicho la A, la B, la C o la D o la E, todas están correctas. Que, como dice la maestra Carmelita, que se lleven a cabo, que en realidad sí estén vigentes y que en realidad todos los campesinos tengan un pedazo de tierra que trabajar y eso, pues eso ya es otro rollo. Pero fue un logro los de la agricultores Constitución. que sí reciben ayudas económicas. Por ejemplo, en este caso mi suegro tiene una parcela que es chiquita
y recibe apoyo por esa parcela. Les dan así muchos beneficios a los agricultores, pues. Sí, Entonces, pues igual a lo mejor, presta. Tania. sí, la gente que la gente, Está- así es. Sí. La gente que se dedica siempre tiene, incluso por ejemplo, cuidan mucho que no les falte el agua, están buscando, ¿no? De manera que todos estén beneficiados en su mayoría, y yo escucho que constantemente cada cierto tiempo tienen un apoyo por ahí. No mucho, pero pues sí les alcanza. Pero es algo, cosa que antes Ajá. no tenían y que la Así trabajaban es. solamente para otra gente. Así Viéndolo es. así, sí es cierto, está Procampo y están otras instituciones que Ujú. si meten un proyecto, Ujú. hay instituciones que pueden... Sí, incluso que los pueden ejidos, apoyar. hay así oficinitas y ahí cada como que se encargan, les apoyan, llegan los chequecitos por ahí, así que Bueno, Sí, vamos yo a sí he seguir sabido. avanzando. Fíjate, Vamos a seguir yo estuve en avanzando. escuelas Ay, agropecuarias, sí tienes razón, hay personas que decían, sí, hagan un proyecto y la parcela lo pueden meter a tal institución, que a lo mejor no sabemos si se pueda dar apoyo, no porque es una institución educativa, no es una persona física, y era lo que detenía un poquito, pero a las personas físicas, y tienes razón, sí se da cuestión de querer trabajar y que tengan el espacio, ¿verdad? Que tengan esa parcela. La que se quiere. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta y última. Dice, ¿cuántos años han pasado desde el inicio de la Revolución Mexicana? oye, Cris la dijo. 100 años, Ahí ya me 110 la sé, muy años, fácil. Yo me lo aprendí por 111 Cris. años o 121 años. O si crees que ninguna de las respuestas que puse es la correcta, o sea, no, dime cuál es el año. ¿Cuántos años han pasado? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, La C dice, ¿quién dijo la C? Karime, creo. 111 años. 111 años. ¿Quién más? ¿Y tú, Tania, cuál Cris la dices? dijo y el profe también. Yo también digo 111 porque Cris la dijo y el profe dijo que sí. Ajá, ándale, muy bien. Entonces, a ver, Yo también Citlali, creo. ¿qué nos quieres decir, Citlali? Ahorita ya que se acabe la pregunta le explico. 111 Ok. años y más días, quién sabe, ¿no? Pues sí, la respuesta correcta es 111 años. O sea, ¿cuándo fue? ¿El 20 de noviembre de Ya qué mañana, año? ¿no? ¿De qué año? ¿De qué año? A ver, ¿quién se acuerda? De Ahí iba a decirlo Karime, pero como que apaga bien rápido el 1910. micrófono. 1910. 1900. Ah, no, acordé que lo tenía anotado en una de mis notas y olvidé decirlo. No hay problema. Y vámonos al final. Pues muchas gracias por participar en este pequeño, en esta pequeña sección que se llama, ¿cómo se llama la sección? Que aprendí. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Bien, entonces ya estamos por terminar la transmisión del día de hoy. Ya llevamos pasadita la hora de transmisión, pero no nos podemos seguir sin antes agradecerle a todos los que hacen posible de manera directa o indirecta este Factor 88. Que por lo general son vía las armas, hay mucha gente inocente que pierde la vida y no son reconocidos. Entonces, pues en este tipo de fechas como el 20 de noviembre, 16 de septiembre, pues no nada más se reconoce a los líderes, se reconoce a todo el pueblo que participó, toda esa gente que no están sus nombres escritos en los libros, pero que también ofrendaron su vida por un México mejor. Y así es esto de la historia. Pues dándote pie, ya que estás comentándonos, pues te queremos invitar para que nos des, pues no sé, un último mensaje, tu despedida de la transmisión, por favor, Pablo. No, pues empiezo igual con volver a agradecer la invitación a participar en este tema tan interesante que es la Revolución de México, que me faltó comentar, es muy reconocida a nivel mundial. Yo creo que el proceso histórico de los más reconocidos en el mundo de México es la Revolución. Personajes como Zapata, como Villa, son muy reconocidos en Europa, en el mismo Estados Unidos, por ser una de las revoluciones sociales más importantes y con mayor trascendencia y con mayor sentido social, la Revolución de México, junto con la rusa, con la china, está a ese nivel la revolución de nuestro país.
Y pues para finalizar, pues qué bueno que mañana se conmemora, y pues ya creo que con la plática que tuvimos hoy entendimos un poquito más el por qué, qué significa la Revolución Mexicana, qué fue lo que pasó y lo principal, qué logros tenemos. Y los logros son palpables para ustedes, chicos, chicas, a través de la educación. En la Isla de la Piedra mucha gente se vio beneficiada con reparto de tierras, papás, abuelos, bisabuelos, tíos de ustedes, y gracias a la revolución tienen tierras, mucha gente en la Isla de la Piedra. Así que es un proceso histórico totalmente palpable para la gente de la Isla de la Piedra. Gracias por invitarme, que tengan buen día. Y por último, estoy muy conmovido gratamente por la participación del día de hoy. Hoy los alumnos, mis respetos, muy participativos, y principalmente son chicos de primero y segundo año, son muy buenos alumnos, ya saben a quiénes me refiero, pero gracias por estar tan participativos y estar tan atentos el día de hoy. Nos vemos pronto. Gracias, Pablo, por habernos acompañado, y pues aquí está la puerta abierta al Factor para próximas intervenciones. Ahí te avisamos con tiempo para que no te nos pierdas. Te agradecemos. Maestra Carmelita y maestra Tania, ¿nos quieren decir alguna despedida? Quiero agradecer pues al profesor Pablo, porque pues hizo un espacio dentro de su tiempo. Sabemos que trae otras cosas ahorita, y gracias por estar al pendiente de la escuela y de los alumnos, y gracias, chicos, como siempre están al 100, y a Tania, por supuesto. Y todo este asunto de la revolución, me acordé del himno nacional, del estrofa donde dice Mexicano del mundo de Dios. Es algo que ya no lo traemos en el himno nacional. Bien, nada más, muchas gracias. Maestra Tania. Pues yo nada más que se pongan como meta, jóvenes, aprender todos los días algo nuevo. La verdad se siente bien padre, no reforzar algo o aprender algo que no sabías, un dato curioso, nos llena de más conocimiento general, y pues aumentamos nuestra fluidez verbal, chicos. Así que ánimo, gracias por estar. Pues muy bien, pues yo nada más les recuerdo que dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que conozcamos lo que pasó, lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestro México, para así poder hacer frente a los cambios que se vienen. Ustedes dijeran por ahí, y dicen, y lo sostengo, que los jóvenes, los niños, los jóvenes de hoy en día son el futuro de México. Así que échenle ganas, y les agradecemos que hayan estado en este Factor 88, que estamos celebrando el aniversario 1111 de la Revolución Mexicana. Agradecemos a los jóvenes que están aquí, a Karime, a Cris, a Urania, a Dulce, a Manuel, y a un montón más que no alcanzo a ver porque no tienen prendidas sus cámaras. Así que se fueron. Algunos que se fueron, pero aquí estamos los que estamos, y estamos los buenos. Mira, Martín, hace mucho que no te veía, mira qué bien. Entonces, pues no me queda más que desearles un feliz viernes y un mejor fin de semana. Y recuerda que yo soy el profe Mariano, y te pido que seas diferente, que seas el cambio y que seas parte del Factor 88. ¡Recargado! Ay, no me gusta. Otra vez, no me gusta. Otra vez. Sé diferente, sé el cambio, sé parte del Factor 88. ¡Recargado! No, hombre, cada vez se oye más bajito, pero bueno. Nos vemos el próximo viernes con otro tema. Échenle ganas, jóvenes. Nos vemos.